te cuento de dónde es mi sabrosura. Ven y te cuento de dónde traigo este flow. Ven y te cuento. Bienvenidos, bienvenidos a Corrientes del Atrato, un viaje sonoro por la Chirimía en Bogotá. En el día de hoy estamos con el maestro Juan Sebastián Rojas, quien ha tenido pues un contacto con esta práctica musical desde hace varios años. Entonces, pues nada, quisiera, Juan, que nos contaras un poco cómo son tus inicios en la chirimía, cómo es tu acercamiento a esta práctica musical y quién es tu primer maestro, si se puede decir así, o... Sí. Bueno, gracias Alejo por la invitación, no, chévere, muy chévere estar acá, me gusta mucho la idea, además eso es una historia que no se ha contado y bacanísimo que se cuente. Sí, señor. Entonces, sí, chévere, gracias por invitarme a ser parte de esto. Bueno, la chirimía, eso tuvo que ser por allá en la época, que te digo yo, 2003 Por ahí. concretamente, ¿no? Ujú, Que es como esa época en la que el referente era pues Mojarra Eléctrica y Curupira, ¿sí? ujú, El referente como de gente en la ciudad que estaba como aproximándose a esas músicas y que estaba como haciendo cosas con eso. Yo era un estudiante de antropología en la Universidad Nacional en ese momento y ya estaba encarretado con las músicas del Caribe, ¿sí? Ya estaba encarretado con la música de gaita, sobre todo en ese momento, ¿sí? Y es un poco como con la llegada a la música de gaita que siento que muchos empezamos a llegar como a la música del Pacífico también, por lo menos como que lo más visible aquí era como esa música de gaita, después apareció el bullerengue, entonces que los discos de Petrona, que ujú, Telvina, que Alecumá, entonces ya con Alecumá hay como esa vinculación del Caribe y el Pacífico como en una misma imagen, ¿no? Como en un mismo proyecto. Y yo creo que por ese lado fue que ujú, nos empezamos como a acercar a esas músicas. Y mientras yo hacía mi tesis de antropología sobre la música de gaita en Bogotá, mi colega, que es también hermanazo de toda la vida, que es Alejandro Cifuentes, ujú. estaba haciendo su tesis sobre la chirimía en Bogotá, ¿no? Correcto. Entonces, nosotros estudiábamos juntos, tocábamos, de hecho, él fue mi primer profe, ¿sí? Así, para hablar así como de la chirimía e incluso del tambor alegre y eso, mi primer profe fue Alejo. Qué nota. Fue Alejo Cifuentes. Entonces, pues con Alejo fue realmente con quienes empezamos como a aproximarnos más como a la chirimía. Y como él era muy Claro, amigo de, ¿no? Muy amigo de el parche de la 33 de Sergio y Santiago, claro. ¿cierto? En esa época la 33 no era lo que es hoy en día, ¿cierto? Estaban hasta ahora arrancando, grabando ese primer disco en el que está la Pantera Mambo, ¿cierto? Y nosotros armamos un grupo. Alejo me invitó a tocar con ellos porque ellos pues tocaban jazz, tocaban otras cosas. Alejo hizo parte de la 33 también Sí, ahí estuvimos hace unos mucho meses. tiempo. Sí. Exacto. Entonces, pues en ese sancocho, cuando todavía se estaba formando como todo ese bollo, pues Alejo me invitó a tocar con Sergio y con Santi. Y en Ujú, esa invitada terminamos, ahí fue cuando terminamos armando la Polifónica, ¿no? Que fue un la combo ahí polifónica. que dio olor a poco tiempo, pero pues no sé, para todos los que estuvimos ahí fue muy especial, realmente nos marcó bastante como el camino. ¿Cuál era un poco el objetivo de la polifónica? ¿Ustedes hacían chirimía tradicional o hacían ya hibridaciones? No, claro, era como el momento para mí, y creo que no para mí, no solo para mí, sino pero para varios de los del grupo fue como el primer grupo como, pues entre comillas, profesional, o el primer grupo como de moñar, ¿no? El primer grupo como de Mm, salir a tocar, como a tratar de ganar plata, pues. Entonces, no, la idea no era ser tradicional. Nosotros no, ujú. estudiábamos, por ejemplo, Alejo y yo, incluso con Sergio, estudiábamos, sí, lo tradicional, sí. ¿Tú me Pero no, la recuerdas, polifónica era más. Juan, si tú me Dime. recuerdas quiénes estaban ahí? Tengo identificado a Sergio, a Alejo, a ti, a... se me olvida cómo es que se llamaba el clarinetista. Andrés Felipe Molina Andrés era el Felipe primer Molina. clarinete. ¿Y, Sí. y quién más estaba ahí?
estaba el compadre Edward, ay, en este momento se me olvida el apellido de Edward, era el segundo clarinete, sí, Edward falleció hace unos años. También estaba Eric Peralta, Mm, ella tocaba, pues cantaba y hacía maracas y platillos, sí, ¿Erika? chailanes, sí. Ah, ya, me acuerdo. Estaba, ¿Liliana no estaba estaba ahí con Felipe, ustedes? no, No, Liliana no estuvo, Liliana fue Tumbacatre, ¿no? sí. Estaba Felipe, el saxo Salsan Groove. Andrés Felipe Salsan Felipe, Groove estuvo sí, Andrés ahí. Felipe. Sí, el Mojarra también, se me Hay que olvida. tomar más jugo de Felipe. ¿Él no es Cárdenas? Sí, Cárdenas, ¿no? Juan Felipe Carnicero, así es. Y el profe. El profe era el otro que estaba ahí. ¿Tocando trombón? Sí, tocando trombón. Sí, Marica. y en un momento al final estuvo Roland, el trompeto también. Entonces, pues claro, eso fue un combo que de ahí todo el mundo salió a tocar en un montón de sitios. Sí, Oiga, sí. eso. ¿Y cómo es el acercamiento de ese combo a la chirimía, Juanse? Uy, sí, hermano, buena pregunta. Eso fue hace tanto tiempo que realmente es que fue un viaje así como re rápido, ¿no? Fue como un estalle muy corto, pero muy intenso. Entonces, yo creo que yo llevaba tal vez como unos 6 meses, llevábamos, bueno, yo era el más pollo tal vez de todos. Yo llevaba 6 meses estudiando música del Pacífico cuando estamos en la tarima del Petronio Álvarez, ¿sí? Porque nosotros tocamos en el Petronio en el 2003 y la Mm, aproximación yo siento que era como una cosa muy instintiva, la verdad, porque sabíamos fundamentos muy elementales, pero estábamos muy jóvenes y teníamos mucha energía. Entonces claro, eso era una cosa de más como del perrenque. Yo creo que yo en este momento siento que fue un poco como nosotros trasladar como esa energía que traíamos del rock y del punk y de todo eso, mm, como a esa música, ¿no? Entonces esa música fue como el estalle, ¿sí? Entonces teníamos pedazos en los que tocábamos tradicional, pero eran solo pedazos, porque todo lo demás siempre tenía como otras cosas, muchas improvisaciones, muchos solos. Sí, era una cosa como muy abierta y en ese momento todos estábamos en un momento musical en el que nos encontramos y se sumaron ahí unas cosas muy chéveres. Pero si tú me pides que lo racionalice, me queda re difícil, claro, porque fue una cosa muy de estar ahí y de como del estalle del momento, de verdad. sí, Sí. claro, entiendo. ¿Y cómo es tú vas a Pretonio por primera vez en 2003 o fuiste antes? No, la primera vez fue con la Polifónica. Esa fue como la O sea, inaugurada ahí en tu el estreno Petronio. fue yendo a tocar de una. Fue yendo a tocar de una. Wow. Sí, Y allí es que te encuentras con Mick fue Donnie. yendo. ¿Ahí lo conoces? Yo a mí, no, yo a la McDonald's lo conocí 2 años después. Sí, Ujú. ¿Y cómo es? Cuéntame un esa poco esa primera ida a anécdota tocar. de Mick Donnie. O si quieres, Listo. bueno, vamos por partes. Si quieres, cuéntame cómo fue ese Petronio, cómo te sentiste en tarima, cómo recibieron tu música, cómo fue tu experiencia. No, fue increíble. Nosotros no entendemos, hoy en día todavía no entendemos qué fue lo que pasó, de verdad que fue como un sueño todo, porque pues nosotros estábamos ensayando los temas para el Petronio y yo creo que yo te había contado esto, Alejo, alguna vez y creo que vos no te acuerdas. Estamos ensayando en la 33 los temas para el Petronio Sí, sí, me y acuerdo. vos estabas ahí como viendo el ensayo, así. Y se acabó el tema que era un abosado. A mí dice, vos me pediste los mazos del bombo y me dijiste, ven, tócalo así. Porque yo estaba haciendo un curro rápido. Entonces estaba metiendo un montón de paliteo, estaba Claro. metiendo una cosa ahí que me estaba enzorrando. Además, eso estaba a toda velocidad. Y pues claro, entonces ya la base de marcar solo el segundo y el quinto parcial con el palo. Y bueno, sí, como Ujú. el abosado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso fue así como severa epifanía, fue como, ok, ya entendí. Y así de básicos nos fuimos para el Petronio, ¿sí? O sea, Marica, sin qué, saber qué que era el primer osados. periodo, que nada, eso era puro instinto. Claro, pero también eran Y otras al llegar épocas, a... ¿no? Sí, sí, O sea, seguro, digamos que sí. eso en este contexto de ahora ya, digamos, es un poco más raro que eso pase, ¿no? Pues, Puede ser, sí. sí, puede ser. Pero en ese momento sí, nosotros primero estábamos muertos del susto, además tocamos antes de Kenyatta, que eso es Ah, una combo de 18 personas
gigantísimo, una orquestísima enorme, y nosotros éramos 7, todos flaquitos, chiquitos, blanquitos, Claro. inexpertos. Pero bueno, salimos ahí y la verdad que nos fue súper bien. La gente le encantó, nos fue re bien, pero muy bien. Había un combo al frente, esto era todavía en Los Cristales, ¿no? Ajá, claro. Había un combo al frente, de esos que son las barras de los grupos y Ujú. están como por municipio. Y cuando terminamos ese combo y se le empezaron a pegar varios, estaban gritando, ese es el combo que tiene sabor, ese es el combo que tiene sabor. Qué chimba Nos eso, fue muy weón. bien. Y además Sí, vivir no, esa como época de que, los cristales tan única y después el Hotel Los Reyes, la calle del Pecado. no, increíble, increíble. Sí, ver esa pared de gente negra Negra vibrando, sobre todo. ¿cierto? Es una cosa muy, muy poderosa, ¿sí? Entonces esto fue como que hicimos el Petronio y dijimos como que, pues chévere, ¿no? ¿Y Nos qué sentimos, pasó después de eso, Juan? ¿Ustedes llegaron a grabar algo? ¿Ustedes tienen algo grabado de eso o solamente como el registro que hace Petronio y ya? hay un registro del Petronio, que de Mm, hecho hace poquito estábamos hablando de eso, se armó ahí un grupo de WhatsApp, muy a propósito, como rememorando ahí. claro. Y a esa grabación del Petro, que yo no la he subido, voy a subirla en algún momento ¿Tú la pronto, tienes? pero no, sí, hay un par Se- de demos, Sería hay un par chévere, de demos sería que chévere poner unos apartes. Si tienes de pronto por ahí, podríamos poner unos apartes ahí. Unos 30 en segundos. el... Ajá. Hijo de pucha, ¿Cómo la ves? no sé dónde, no, es que aquí sí, no sé, no, me tocaría como, bueno, Es que espérate a escarbar ver, por ahí. Ah, todo bien. sí, 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 espérate a ver, descargamos aquí, hacemos un escarbamiento, Pero, entonces, bueno, no te digo ya, sino digamos para el podcast y eso. bueno, Sí, la podemos eso, incluir listo, chévere, lo haces con tiempito. de una, Y de entonces, ¿qué una. pasa ¿Y después de qué? Petronio, Juan? ¿Ustedes qué pasó con la Polifónica? ¿Por qué murió? O pues no sé si ha muerto, pues, pero ¿por qué se pausó? Sí, no, sí, sí murió. Pues, o sea, si se pausó, lleva 15 años de pausa. Tuvo un pequeño bache. Sí. Exacto. No, eso fue, sí, yo creo que no sé, yo no tengo cómo explicarlo. Yo siento que así como nos juntamos y hubo un momento en el que coincidimos por año y medio y estuvimos como muy conectados, estallándola sin siquiera saber que estábamos allí, cómo llegamos allí. Yo siento que sí mismo se dispersó, ¿sí? Como que de repente, sí, pues la típica, que no empieza como a fallar el flow de llegar a los ensayos o dentro del mismo ensayo, o los toques, ya como que no se goza tanto, ya se empieza como a desbaratar toda esa cosa a la que pues uno le mete esfuerzo, pero marica, cuando un grupo va así como tan estallado, realmente el esfuerzo ni se siente, ¿no? Como que eso Claro, va fluyendo de una manera. Pero claro. entonces ya cuando pasa lo otro y ya se vuelve como cosa de, éramos muy jóvenes y no lo supimos manejar, pero ahí ya como que nos dejamos ese proyecto, pues. Y finalmente lo que pasó fue que Sergio y Santiago, como eso empezó a Claro, flaquear, Sergio y eso empecé. Santiago decidieron metérsela toda a la 33. Mm. Entonces ellos se retiraron de la Polifónica. Y pues bueno, Ah, ya con ok. ese golpe, pues ahí ya quedamos noqueados. Claro, eso fue, digamos, o sea. Ah, bueno, Sí, sí, listo. sí. Y después de eso, ¿qué camino sigue la chirimía en tu vida? ¿Cómo Mm, te encuentras tú con Migdonio? ¿Tienes unas pausas? Me mm. imagino que con tu doctorado, ¿qué pasa ahí? No, pues en ese momento estamos todavía hablando como de mediados del 2004. Por ahí. Sí, más o menos. Y en ese momento, pues nosotros seguimos con la intención de estudiar y de tocar, ¿sí? Entonces, sobre todo con Alejo, ¿sí? Entonces, con Alejo y Fuentes siempre muy inquietos y también con Juan David Castaño, ¿sí? Con ellos fue que después, muy poco después, al año siguiente, 2005, armamos La Balsámica, ¿sí? Ah, la Antes de balsámica es de esa ese época. año, sí, La Balsámica es antigua, güey. Wow. Eso es antiguo. Entonces, O sea, 2005 pero por ahí. digamos que sí, hubo como un año y medio en que era más como estudiar en casas, regalarnos en bares solo para ir a estallar y a tocar, Mm, ¿sí? Como con saxofonistas, con Juan David Castro, con con Lili Serrano, claro, ¿sí? Y bueno, y realmente ya como que ya el surgimiento de la balsámica como tal, pues tiene todo que ver con el encuentro con Migdonio y con un proyecto que hicimos con Lili.
Porque en 2005 nosotros nos ganamos una beca, ¿cómo se llama eso? ¿Una Se llama pasantía? una pasantía, o se llamaba, una pasantía de formación de esas de Mincultura. Sí, me Y acuerdo. nosotros pasamos eso para irnos a estudiar a Quibdó, para irnos a estudiar a Zampacho. Qué chévere. Entonces teníamos que escoger dos maestros. Y yo no conocía personalmente a Migdonio, sí lo había visto en los Petronios, ¿sí? Y pues me había escuchado todos los discos de la contundencia que tenía y pues era mi referente. Em, pero sabía pues que era una persona muy tranquila, así que sí había tal vez conversado alguna vez con él, pero no así como muy, no mucho ni nada, ni muy profundamente. Entonces lo escogimos a él y Liliana escogió al maestro Mario Becerra como su profe para esa Mm, pasantía, clarinetista, porque maravilloso. Mario Becerra también tenía como ese aire tranquilo, reposado, digamos, íbamos a estar un mes allá y Liliana sobre todo estaba preocupada de encontrarse sola en un contexto donde ella sentía Claro, que su condición de mujer la iba a hacer vulnerable, ¿sí? obvio. Entonces, sobre todo con un maestro, con una persona que iba a ser un hombre mayor, que iba a estar, o sea, sí, se sentía un poco desprotegida. Entonces buscamos personas con las que hubiera otro tipo, no, otro tipo de empatía, no solo lo musical, sino de pronto que tuvieran otro tipo de sensibilidad, ¿sí? Que fueran como personas más tranquilas. Entonces, terminamos estudiando con Mario Becerra y con Midonio. Qué nota. Y pues sí, pues fue la escogencia perfecta. Estuvimos un mes en Quibdó, 15 días tomando clases todos los días. Todo eso lo tenemos grabado también, todo ese material. Y luego los 15 días de Zampacho. Ah, qué nota. Entonces, pues, eso fue tremendo viaje, sí. Eso Y fue ahí le tremendo compraste tu viaje bombo. y pues a ese se lo compré después. Se lo compraste O se lo después. compré ahí. Es que yo volví a Quibdó ese año y al año siguiente varias veces, también por otras cosas. No sé si se lo compré en ese momento o se lo compré en otro momento, pero sí fue por ahí, por ese tiempo. Y pues, no, el aprendizaje con ellos fue muy chévere porque es de una claridad. Sí, no, nos dimos cuenta que no sabíamos nada. Sí, Claro, es lo chévere, ¿no? De uno ir a una cosa de esas y darse cuenta que no sabe nada, que todo claro. lo que está recibiendo es nuevo. Entonces, por ejemplo, Migdonio, la primera clase, que era una clase de redoblante, la primera clase, ni siquiera me había visto tocar, me enseñó el pasillo fiestero, es lo más difícil de todos. Entonces, Claro, claro, el esa top de primera los clase fue un ritmos del enzorre pasillo. y el tipo, pues súper paciente, eso me lo cantaba, me lo repetía, lo hacía despacito y yo no la cogía y no la cogía y no la cogía. Finalmente la cogí, choneto, pero lo cogí y me fui con eso a la casa, pues a estudiarlo. Y dije, no, si esta fue la primera clase, ¿cómo serán las otras? Y no, ya el otro día fue tamborito. O sea, él decidió, su pedagogía fue esa, ir de una a lo más difícil, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces ahí sí empezó como lo que se considera más o menos normal, ¿no? Que es primero enseñar tamborito, luego abosado, luego Claro, rumba, luego de pronto danza o algunas de esas otras cosas de europeas. claro. Entonces, un tipo como con una oralidad muy despierta, con una astucia y un sentido de su propio conocimiento inmenso. Y lo mismo Mario, y pues con ellos los acompañamos todos a Pacho caminando ahí los desfiles, yendo a todas las moñas que podíamos, bailes toda la noche en un baile, tocando chirimía. No, Qué ellos nota. les salía harta cosa en los pueblos, pero no nos llevaron, les daba miedo, en ese momento no se podía, no podían montar a un blanco en una panga, ¿sí? Claro, Nos montaban en una lancha de esas y eso era problemas para todos, ¿sí? claro. Entonces no pudimos conocer eso Qué como los triste. bailes ya en los corregimientos, arriba o abajo del atrato, ¿no? Ujú. Entonces, y bueno, y ahí al poco tiempo ellos, el grupo de Migdonio en Sueños del Pacífico se llama, fueron a Bogotá, se terminaron quedando en mi casa un par de noches. No, con Migdonio fue una relación muy especial, yo lo visitaba varias veces, cada vez que por alguna razón iba a Quibdó lo buscaba, en el Petronio siempre lo buscaba también. Y Migdonio me regaló una botella de balsámica, que es la que termina dándole el nombre a la chirrimía balsámica, ¿sí? Ok, Después terminamos poniéndole así, es por una botella preparada que él tenía allá, de la que bebimos todo el mes, y que al final de la pasantía pues nos la regaló, me la regaló, mejor dicho. Em, y esa botella yo la traje a Bogotá y con esa botella nos divertimos bastante también, tocando chirimía y mamando gallo con los amigos.
Y pues finalmente esa botella terminó dándole el nombre al grupo. Ok. Qué pasa con la balsámica? Digamos, ustedes, más allá del interés de estudio y todo eso, ¿formalizan un grupo o hacen algo así como un emprendimiento musical al respecto de ese grupo, o de esa iniciativa? No, para ¿O nada. para nada? Simplemente ha sido como una cuestión ahí de una plataforma para poder estudiar y ya. Sobre todo, sí, ha sido sobre todo eso y sobre todo al principio, ¿cierto? Por ahí ha pasado mucha gente, pero ha habido unos que hemos sido como los más fijos, que hemos sido pues en la percusión siempre pues Alejos y Fuentes, Juan David Castaño y yo. Ok, Al principio nos rotábamos mucho los instrumentos, ya después dejamos de rotarnos, cada quien se fue como quedando ahí especializando. con lo que toca en el grupo. Sí, cada uno se fue quedando con su cosa. Maravilloso. Y en los vientos pues también ha pasado harta gente, pero sobre todo hemos tocado mucho con Marquito Fajardo también y con Juan Sebastián Rosso, ¿sí? Y con Andrés Felipe Molina, ¿sí? Ok. Entonces ellos seis son como nosotros seis, digo, hemos sido como los que hemos estado más tiempo en todos estos años. Ha habido años enteros de pausa en los que no tocamos absolutamente nada. Y hace como unos 3 años sí empezamos como, bueno, ¿no? Ya existe Facebook, ya existe todo eso que no existía cuando empezó el grupo. Entonces, pues no sé si un emprendimiento, pero sí decidimos como volver un poquito a la actividad, tal vez usando un poquito más esas otras herramientas de difusión. Pero Pero ustedes están grabando un no, disco no, no. ahorita, ¿no? ¿Están como tratando de sacar algo o no? Tenemos unos sencillos, tenemos unas grabaciones, sí. ¿Y Tenemos unas grabaciones que estamos finalizando. son composiciones de ustedes o son Sí. arreglos? Mm. No, no, son composiciones. ¿Y qué tan Sí, tradicionales sí. son o son hibridaciones también? Pues son bien tradicionales, sí tienen como de pronto otras cositas. Digamos, hay un abosado mío, ¿sí? Y ese abosado es bien abosado, ¿sí? De pronto tiene por ahí una seccioncita que es como suena un poquito diferente y está como en una escala como menor armónica, que entonces le da unos giros tal vez que manda para otro lado en algún momento, pero pues es bien, es un abosado, ¿sí? Ah, bueno, Tiene de pronto maravilloso. un corte, una cosita, pero es un abosado, ¿sí? El otro es un tamborito, que también es tamborito. Tiene una sección como de funk también, entonces Ujú. digamos que también nos interesa un poquito eso, así no lo exploremos tanto, es como, pues ese formato, o sea, ese formato también es muy dinámico, ¿no? Y en esas Claro, músicas chocuanas se toca se de toca todo, todo. no solo lo chocuano. Eso que nosotros entendemos como lo chocuano es una invención que llevamos, sí, que llevamos creyéndonos desde las sistematizaciones folcloristas, sí, Claro, más tempranas o más nuevas, pero a ellos allá tocan de todo, sí, y muchos de total. esos levantapolvos tradicionales son temas de los corraleros de Majagual y así sucesivamente. Entonces, pues Así digamos que a es. nosotros nos gusta mucho ese lenguaje musical y esa manera de tocar que aprendimos con los tocuanos, pero también si le queremos meter un fonco, le queremos meter otra cosa, no sentimos que por eso deje de ser chirimía, así como que Claro. realmente la chirimía aguanta bastante. Bastante, cierto. Y déjame profundizar un poquito en ese tema, Juan, haciéndote esta pregunta. ¿Cuál es el elemento que tú crees que es infaltable a la hora de hacer una hibridación con chirimía para que ésta suene a chirimía? Mm, ¿Qué ¿Uno dirías tú? solo? Pues sí, digamos puede ser un conjunto de elementos que, no sé, puede ser como de pronto instrumentación, de pronto algún aspecto técnico del bombo. ¿Qué No, crees yo tú? creo que es como los periodos. Yo Mm, creo que es los periodos. Es como lo que hace la música, ¿sí? Para mí eso es lo que definiría la chirimía, ¿sí? El ritmo, pues sí, habrá algunos que son característicos. El formato, no creo, ¿sí? mm, Ya a estas alturas, además esa música se ha tocado también en guitarra y ujú, piano y de todo. Sí, ujú. entonces, no, yo creo que es como los periodos, saber que el primer periodo se hace una cosa y que en el segundo sea otra y que eso tiene unos levantes y unos ajustes y si esa dinámica está clara, pues yo creo que va a sonar chirimero, ¿no? Sí, O total. por lo menos, para mí eso es lo más importante, porque Ya. yo siento que aprenderse un toque, aprenderse, no sé, hacer un solo de clarinete, son cosas que se hacen también en otras músicas y que de pronto se, pues
Uno puede improvisar sin tener que saber chirimía, ¿sí? ¿cierto? Y uno puede aprenderse un montón de toques sin necesariamente tampoco saber chirimía. Yo creo que lo chévere de esta música es la conducción, ¿no? Es el viaje, es lo que está pasando en la interacción todo el tiempo. Y eso es, pues, saber manejar los periodos, el ajuste, Qué ¿sí? chimba. Severo, oye, mira, a lo largo de estos años como de investigación de la chirimía, yo me he dado cuenta que la chirimía es un formato instrumental que es bastante adaptable a las Mm, circunstancias del tiempo, pues. mm. ¿Por qué crees tú que estás de acuerdo con esa tesis? ¿Crees que es así? Y si es así, ¿por qué crees que sea? Sí, yo sí creo que es así bueno, hay que ver, ¿no? Pero no solo la chirimía y los formatos de banda en general, como que las bandas son muy adaptables Ujú. y eso tiene siglos en todas partes del mundo. Sí, La chirimía de alguna manera es como una encarnación de eso, ¿no? claro. Aunque la chirimía también tiene pues la influencia de las bandas de flautas que son un poco distintas, ¿no? Em, pero pues yo siento que es un formato muy versátil por muchas razones. Primero es portátil, se puede mover, ¿sí? Suena durísimo, entonces no hay necesidad de amplificarlo. Ujú. Como tiene los instrumentos de viento que además abarcan pues un registro más o Amplio. menos amplio, pues Ujú. entonces se pueden hacer también voces, ¿cierto? Y como Claro. son pues estos instrumentos industriales también pues entonces son cromáticos y permiten tocar varios tipos de música, Ujú. ¿sí? Pero entonces yo creo que tal vez como, y eso es una tesis que también tienen algunos sobre las músicas afrocolombianas, ¿no? Es que tal vez lo que hace fuertes a estas músicas es su adaptabilidad, ¿no? Que son músicas que, Claro. hablemos concretamente de la chirimía, que es una música moderna, es una música que está en lo contemporáneo, que está todo el tiempo actualizándose, ¿sí? Totalmente. Seguramente también existen como los romanticismos, ¿no? Los romanticismos de que, bueno, eso no se tocaba así, que eso no está bien tocado, que no sé qué, ¿sí? Pero la chirimía siempre ha sido moderna, ¿no? Incluso el mismo concepto del jazz palo que no le parece tradicional, eso es Sí, una es bastante cosa, nuevo. sí, y es de la modernidad, es una respuesta a las bandas de jazz que tenían batería, entonces también es como una forma de buscar acceder a esos, sí, como a esos otros ámbitos de la música, ¿no? Es como si Chocó fuera su propio universo musical, entonces, como decir aquí las bandas de rock, ¿no? Entonces aquí las bandas de rock tocan de todo y se adaptan y todo el tiempo están en lo último y con un formato rockero se puede tocar salsa, lo que sea, ¿sí? Boleros, rock and roll, blues, ¿sí? Entonces la chiña es como eso, es como ese formato que está supremamente arraigado y con el que se interpretan pues, distintos tipos de músicas, no solo la música local, sobre todo la música regional, pues, pero no solamente la música regional. Entonces yo creo que es como esa flexibilidad, ¿no? Como esa, eh, mm, no predisposición, pero sí como esa, no, tampoco es tolerancia, es como, sí, como ser más abiertos tal vez al cambio, ¿no? Sin que eso quiera decir pues que se acepta lo que sea, porque Claro. el que ha tratado de tocar con Chopin sabe que son muy quisquillosos con lo que les gusta, ¿sí? Claro. Entonces, seguramente esos cambios y esas innovaciones no ocurren así como así, sino que están sometidas a todo un juicio, a todo un proceso social en el que se adaptan o no se adaptan o desaparecen, ¿sí? Claro. Eh, Totalmente. sí. Bueno, maravilloso, Juan. Déjame terminar de hacerte un par de preguntas y vamos cerrando este capítulo preguntándote cómo ves tú el movimiento de la chirimía en Bogotá y qué te gustaría que pasara con la chirimía en Bogotá. Bueno, yo no siento que haya un movimiento de la chirimía en Bogotá. ¿No sientes que hay un movimiento? Siento que hay un par de chirimías. De pronto no conozco a muchos, ¿sí? Pero siento que hay un par de chirimías, pero así como decir que hay movimiento gaitero, que hay festival de gaitas en la capital, cierto que se forman parrandas de gaiteros y eso, mejor dicho, se Total. amanecen porque hay Ujú. 25 gaiteros, entonces todos están haciendo fila para tocar. No, yo no siento que eso pase acá. Y de hecho siento que a veces cuando hay moñas para ir a tocar chirimía, no siempre los músicos tienen la sensibilidad
o no sé si es la sensibilidad o tal vez como, mm, como una idea más profunda de lo que es la chirimía chocuana, ¿sí? Ujú. Siento que no es fácil encontrar con quién tocar en Bogotá, Sí, ¿sí? Son poquitos los que uno llama para tocar esta música, ¿sí? así es. Entonces, no, pues sería chévere que hubiera más gente por lo menos para tocar y por lo menos para que ese tipo pues, sonoridades estuvieran más presentes, fueran más comunes. Eso también pues ayudaría tal vez como a que hubiera más espacios para tocar, etcétera, ¿sí? Porque, pues sí, es una música es un formato que se mueve, pero no, yo siento que no es que se mueva tanto, tanto, tanto. Y se mueve hasta cierto punto, como que digamos es un tipo de música que tal vez, bueno, sí, para fiestas populares y eso, pero no es para llevar al Gómex, ¿no? Claro. Es como, llega hasta ciertos ámbitos, pero no, pues no es para que esté en el BOM, no, tampoco, sí, es como para, Mm. de pronto para que toque afuera del BOM, para llamar a la gente. Exacto. Va a ser, Sí, pero entonces, sí, entonces no, pues tal vez si hubiera un movimiento, algunas de esas cosas pues ya se pensarían de manera distinta, ¿no? claro, Como sí ha pasado con otras músicas tradicionales de la región, ¿sí? claro. Pero lo que sí es real es que la chirimía es absolutamente efectiva. Cada vez que una chirimía suena acá en Mm. Bogotá, siempre se prende la rumba. Eso espero, no ha pasado nunca que no pase eso. Sí, ya más difícil bajarla después porque ya ponen un nivel como sonoro demasiado fuerte. ¿Sí o no? Exacto, Oye, exacto. Tremendo y detalle. mira, yo he identificado como que hay a ver, ¿cómo decirlo? No sé si es una desarticulación o una desconexión o simplemente un desconocimiento entre algunos músicos que han representado la tradición de la chirimía en Bogotá, viejos, como Nicolás Murillo, por ejemplo, o como Dulo Pacheco, y los que estamos en esta tendencia de los blancos, por decirlo de alguna forma. Eh, ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves tú esa relación entre esos chocuanos que ya son nativos bogotanos y los bogotanos que están interesados en las músicas chocuanas? Pues no No, conozco esa relación porque no existe, realmente sí, no nos exactamente. encontramos en muchos espacios. Y yo siento que de pronto ellos deben tener muchas más relaciones como con la manera como surgieron esas músicas acá en Bogotá, que fue articuladas a las organizaciones afrocolombianas. Claro. Entonces las organizaciones afro sí tienen alguna su chirimía o celebran su zampacho y tenían vinculación con los grupos institucionales de las universidades, como el de Ujú. la Nacional, Ajá, etcétera. así Entonces es. de pronto estos mayores pues se quedaron como en esos círculos y no nos hemos conectado, ¿sí? No, está bueno hacer un encuentro a propósito, eso está chévere, Sí, porque hacer, sí, una tarde de chirimía sí, sí, ahí sí. Es con que sí, varios. precisamente eso es eso es lo que estoy como tratando de articular y estoy como Ujú. tratando pues, de identificar qué piensa cada uno de los bandos, por decirlo así, del otro para ver qué tantos puntos de encuentro hay, qué tantas posibilidades hay de que eso se lleve a cabo. Pues bien, Juan, yo creo que sería... te voy a hacer una última pregunta, porque me interesa saber tu opinión desde tu punto de vista de etnomusicólogo. Yo creo y he identificado también que que la música de marimba, la música tradicional de marimba, del conjunto de marimba en el sur de Colombia, en el Pacífico Sur colombiano, ha tenido mucha más visibilización que el formato tradicional chirimía chocuana. ¿Por qué crees que sea eso? Yo tengo unas tesis, pero quisiera saber qué piensas tú. Yo creo que tiene que ver como con una exacerbación de la representación de identidades afro, ¿sí? Ujú. Entonces, digamos, la música afrocolombiana empieza a llamarse afrocolombiana y empieza como a tener este surgimiento a raíz de unas transformaciones en la política pública, la Constitución del 91, la Ley 70 del 93, Ujú. etcétera, ¿cierto? Que pone a la población afro, pues, como actor político y ciudadano en Colombia, que antes no lo era o no se le consideraba así por parte del Estado. Entonces, en ese momento, el movimiento afro emplea muchas de sus tradiciones, de sus expresiones estéticas y artísticas y culturales tradicionales como un emblema de identidad, como una manera de generar símbolos
que representen al movimiento afro, ¿sí? Que generen distinción, ¿sí? Que generen esa sensación de ser diferente, ¿sí? Eh, Algo que es exclusivamente afro. Y la chirimía, tal vez por los instrumentos europeos, no alcanzaba a generar ese imaginario tan fuerte Claro. como sí lo alcanzaba a generar tal vez pues la marimba, que es un xilófono, que eso, mejor dicho, eso ya es normal, pero ese instrumento es una cosa rarísima, eso aquí Sí, no se claro. veía, sí, y los cununos y las sonoridades de las voces, tal vez suena, yo creo que tal vez tiene que ver como con con una especie de exotización, ¿sí? Exactamente. Ujú. Entre otras. También es una música increíble, pues que pues, se merece todo el reconocimiento del mundo, ¿no? Ujú. Pero sí creo que tal vez como esos espacios de validación, etcétera, no solo desde la política pública o desde el Estado central o desde las diferentes instancias del Estado, sino desde los mismos movimientos afro, puede haber hecho uso como de esa imagen como de lo afro tradicional campesino, ¿sí? Muy distinto de lo que se ve en lo urbano, lo blanco, lo heredero del europeo, ¿cierto? Como para marcar esa distinción. Entonces, tal vez por eso la música de marimba tiene como más reconocimiento como música afro que tal vez la chirimía, aunque pues tanto la chirimía como la música de marimba han estado totalmente mediadas pues, por la colonización europea y las figuras católicas tienen roles importantísimos en ambas. En Claro, fin, ¿no? Como que claro, claro, esos procesos de colonialidad están presentes en las dos, pero tal vez claro, desde lo visible y desde el que no tiene un conocimiento profundo de las músicas, se ve mucho más exótica y tradicional música de marimba. claro. Yo creo que ese es el punto principal. Y de hecho, conversándolo con Leonidas también piensa él lo mismo, un poco como que hay una exotización al respecto de la figura de la marimba y pues como un misticismo como llevado como hacia el realismo mágico un poco, ¿no? Pero Sí, sí, total. pero sí, bueno, interesante. Gracias por tu punto de vista, Juan. Yo creo que no sería más. De pronto, más bien recomendarte si tienes por ahí unos extractos de la chirimía balsámica vieja y de la polifónica y de la chirimía Listo. balsámica nueva, como para poner algunos fragmenticos en el audio del podcast y sería Chévere. eso. Sería el putas. Muchas gracias por tu tiempo. Listo, Alejo Severo, gracias por la invitación. Bacano conversar. Sí, Me severo. hiciste Ese recordar cosas. vamos a, vamos a hacer ese encuentro chirimiero bogotano a ver qué pasa. De una, vamos para esa. Una rueda de chirimía, que me diga. Eso. Vale, saludos, hermano, un abrazo. Ven y te cuento de dónde es mi sabrosura.